Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra de Dios nos muestra en Éxodo 32 la caída del primer sumo sacerdote que Dios llamó y escogió para que direccionara a su pueblo. Dios nos muestra y Dios nos revela qué sucedió con Aarón cuando Aarón descuidó el ministerio que Dios le entregó. La palabra de Dios nos dice que Aarón fue preparado y capacitado. Aarón fue ungido junto con sus hijos para trabajar en el altar de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el pueblo de Israel se desesperó cuando vio que Moisés no viraba del monte. Moisés, nos revela la palabra, fue a hablar con Dios. Dios nos dice a través de su palabra que el pueblo se desesperó y fue a Aarón y le pidió que le crease dioses para que estos dioses les guiaran. Veamos de qué manera se expresa el pueblo. El pueblo le dice a Aarón: créanos dioses que nos guíen, que nos direccionen, porque a este tipo, a Moisés, no sabemos qué le sucedió. El pueblo en ese momento se rebeló en contra de Dios, pidiéndole a Aarón dioses. El pueblo sabía quién había sido el Dios que los había sacado de la esclavitud que estos tenían en casa de Faraón. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Aarón inmediatamente accionó luego de que el pueblo de Israel le pide que le cree dioses para que estos dioses les guíen. Aarón inmediatamente accionó y caminó a preparar y a crearle un Dios al pueblo diferente a el Dios que los había sacado de la esclavitud. La palabra del Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice que Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Aarón, podemos ver que no estaba cerca de la presencia de Dios. Podemos ver que Aarón había alejado su corazón del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que en un momento dado, Aarón
cuando Moisés le reprende y le reclama y le dice qué fue lo que pasó, que el pueblo se ha comportado de esta manera, qué fue lo que pasó, qué hiciste y qué te hizo el pueblo para que tú accionaras a prepararle este becerro de oro. La palabra de Dios nos dice que Aarón le dice a Moisés: tú sabes cuán rebelde es el pueblo. Tú sabes y conoces cuán malos son o cuán malos son estas personas. Lo voy a volver a repetir. Aarón le dice a Moisés: tú conoces cuán malas son estas personas. Tú conoces de qué manera es el comportamiento de ellos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el pueblo era un pueblo de duro cerviz. Era un pueblo que no obedecía la voz del Señor. Podemos ver a través de la palabra que Dios nos trae en Éxodo 32 las consecuencias que llevaron a Aarón a prepararle al pueblo un Dios que no había sido el Dios que había sacado a Israel de la esclavitud. Podemos ver no tan solo qué causó que Aarón caminara a prepararle al pueblo un Dios diferente al Dios de Israel, al Dios que lo sacó de la esclavitud. Aarón tenía su corazón lejos de Dios. Al Aarón alejar su corazón de Dios, al Aarón alejar su corazón de la palabra de Dios, al Aarón no buscar el rostro del Señor como debía, al Aarón alejarse de Dios, él recibió las consecuencias de esta caída. Por Aarón alejarse de la presencia del Señor, por Aarón no buscar el rostro de Dios como debía hacerlo, él cayó en la trampa de Satanás. Cuando el ser humano llamado por Dios no busca el rostro del Señor, cuando el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra se aleja de Dios, estas son las consecuencias que el hombre recibe. La carne viene a ser más fuerte que el espíritu. ¿Por qué? Porque es lo más que es alimentado. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de la palabra. Dios nos dice que Aarón, luego de que envía al pueblo, luego de que envía a los hijos de Israel a quitarles a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas estos aretes de oro, la palabra del Señor nos dice que luego de esto, Aarón entonces tomó el oro y lo fundió y lo moldeó
hasta darle la forma de un becerro. Aarón nos dice la palabra que tomó el oro y le dio forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Podemos ver y podemos apreciar que en el momento que Aarón accionó a obedecer la voz del pueblo, Aarón fue poseído por un espíritu de idolatría. El pueblo le dice a Aarón: ven, tráenos, prepáranos dioses que nos guíen, que nos direccionen. El pueblo de Israel sabía y tenía conocimiento de quién era Dios, de cuáles eran sus características. Dios nos dice a través de su palabra que Él se les reveló al pueblo. Dios nos dice que Él sacó a Israel con milagros y prodigios de casa de Faraón. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Israel vio la mano poderosa de Dios. Israel sabía que Dios no tenía rostro. Mas, sin embargo, podemos ver que cuando el pueblo ve este becerro de oro, nos dice la palabra de Dios que se alegró. Nos dice la palabra de Dios que se llenaron de regocijo y alegría. Y todos decían: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel se regocijó y se alegró.